En este video vamos a estudiar la fuerza centrípeta. Primero vamos a repasar las leyes de Newton, específicamente las primeras dos. La primera ley la podemos eh, resumir del siguiente modo. Un objeto en reposo o en movimiento con velocidad constante se mantendrá en su estado de movimiento a menos que una fuerza neta actúe sobre éste. Así que recordamos que el estado de movimiento del objeto no cambiaría, ¿verdad? Si está en reposo, se mantendría en reposo, o si está en movimiento, lo va a hacer con la misma velocidad si no hay fuerza neta actuando sobre este. Si hay una fuerza neta, entonces eso es lo que causaría que se cambie de estado de movimiento. En el caso de la segunda ley, nos explica un poco de cómo es que sucede ese cambio en el estado de movimiento. Y dice lo siguiente: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre éste e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es igual a la dirección de la fuerza aplicada. Así que, ¿verdad? Podríamos escribirlo de este modo. La aceleración sería la fuerza neta dividida entre la masa. Bien, vamos a ver ahora distintas situaciones para identificar en qué caso hay fuerza neta y en cuáles no las hay. Así que este primer caso, note que tenemos un objeto que se mueve con velocidad constante. Recordamos que la velocidad es un vector, por lo tanto decir velocidad constante implica que la magnitud no cambia y tampoco su dirección. Así que vemos este diagrama de momentos sucesivos, ¿verdad? Y en este caso el objeto no acelera, ¿verdad? El objeto no cambia su estado de movimiento, siempre está con la misma velocidad. En esta situación, el objeto se mueve en línea recta, pero la magnitud de la velocidad cambia. La dirección siempre se mantiene constante, pero no así su magnitud. Por lo tanto, vemos que a medida que transcurre el tiempo, vemos que esa velocidad va aumentando. Y en ese caso, el objeto sí acelera. Otro caso que podríamos observar es de un objeto que se mueve con la magnitud de la velocidad constante, pero la dirección cambia. Quiere decir, nos podemos imaginar, por dar un ejemplo concreto, que esto sería, digamos que se está moviendo con una magnitud de 10 metros por segundo, pero está cambiando su dirección. Note que en la trayectoria no es una línea recta, sino es curva. Cuando eso sucede, podemos decir que el objeto acelera porque hay un cambio en la dirección del objeto. Si ahora miramos lo mismo, pero desde el punto de vista de la fuerza neta, el caso donde la velocidad no cambia ni en magnitud ni en dirección, implica que no hay cambio en el estado de movimiento y por lo tanto la fuerza neta es cero. El segundo caso, donde hay cambio en la magnitud de la velocidad y por lo tanto hay aceleración, esto significa que se está cambiando el estado de movimiento y por lo tanto la fuerza neta es diferente de cero. Y en el caso donde el objeto sigue una trayectoria que no es una línea recta, debe haber una fuerza distinta de cero para provocar ese cambio en la dirección. De no haber fuerza neta, de haber fuerza neta con magnitud igual a cero, entonces el movimiento debe ser en línea recta con velocidad constante. Así que de este pequeño ejercicio podemos deducir dos conclusiones. La primera, que si la magnitud y o dirección de la velocidad de un objeto cambia, entonces el objeto está acelerando. Y segundo, si la magnitud o dirección de la velocidad de un objeto cambia, entonces una fuerza neta distinta de 0 newtons actúa sobre este. Si aplicamos este conocimiento al
caso de movimiento circular, vamos a asumir que es un caso que llamamos movimiento circular uniforme. Y eso quiere decir que la magnitud de la velocidad no cambia. La trayectoria de la partícula, sin embargo, es circular, ¿verdad? La partícula está dando vueltas en círculos y debido a que no es línea recta, ya automáticamente podemos decir dos cosas. Primero, que la aceleración que está acelerando, ¿verdad? La aceleración es distinta de cero. Y segundo, que tiene que haber una fuerza neta actuando sobre ese objeto. Y esa fuerza es la que provoca ese movimiento circular. Bien, ese cambio de una trayectoria en línea recta a una trayectoria curva. Así que podemos concluir que si un objeto se mueve en una trayectoria circular, entonces tiene que haber una fuerza neta distinta de cero actuando sobre ese objeto. Y note que, como mencionamos anteriormente, si la magnitud o dirección de la velocidad de un objeto cambia, entonces podemos concluir que hay una fuerza neta distinta de cero actuando sobre este. Bien, algo que debemos notar es que si un objeto se mueve en una trayectoria circular, entonces la fuerza que provoca ese movimiento está dirigida hacia el centro de esa trayectoria, ¿verdad? La fuerza en este diagrama la podremos dibujar eh, apuntando hacia adentro. Y note que eh, cada una de estas flechitas está indicando la dirección de la fuerza. Y esta es la forma en que podría moverse en un círculo. Si la fuerza está dirigida hacia su centro, va a forzar a que el objeto se desplace de este modo. Cuando una fuerza causa este tipo de movimiento, ¿verdad? Cuando una fuerza provoca un movimiento que es circular, decimos que esa fuerza es centrípeta, ¿verdad? La centrípeta significa que busca el centro. Así que esa es el tipo de fuerza que provocaría este movimiento. Note que decir centrípeta es una cualidad de la fuerza, no es que la fuerza centrípeta por sí misma es una fuerza como el peso, la normal, las tensiones, sino que cuando una de esas fuerzas actúa de este modo, ¿verdad? Que actúe para causar este movimiento circular, entonces a esa fuerza le llamamos centrípeta. Vemos aquí, ¿verdad? Otro casito donde tenemos el movimiento circular. La fuerza que causa este movimiento sería una fuerza centrípeta, o sea que está dirigida hacia el centro. Y podemos calcular la magnitud de una fuerza cuando es centrípeta. Esa magnitud está dada por la siguiente ecuación: la masa del objeto por la magnitud de la velocidad del objeto al cuadrado dividido entre r, donde r es el radio de la trayectoria circular. Si determinamos el centro de esa trayectoria, ¿verdad? Que sería aquí este punto en azul, la distancia de ese centro a donde está el objeto, eso sería r. Y esta combinación, ¿verdad? De cantidades es la que me da como resultado cuál es la magnitud de la fuerza neta, de la fuerza centrípeta. Y si tenemos una fuerza que es centrípeta, podemos asociar una aceleración centrípeta, ¿verdad? A través de la ecuación de que F sub c es en masa por aceleración. Así que la ecuación del medio nos dice que la aceleración es la fuerza centrípeta sobre m. Y de ahí podemos deducir, utilizando la ecuación de la fuerza centrípeta, que la aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r, ¿verdad? Como se muestra en esta ecuación. Note que la aceleración centrípeta también está dirigida hacia el centro, o sea que el vector de aceleración, si lo ponemos en la figura,
estaría dirigido hacia adentro. Tiene la misma dirección que tiene la fuerza centrípeta, ¿verdad? La fuerza que es centrípeta.